La mafia israelí llegó a México. La tarde del 24 de julio, 2 hombres fueron ejecutados en la Plaza Arts en la Ciudad de México. Aunque la única mujer detenida por el crimen aseguró que fue por un tema pasional, las autoridades capitalinas informaron que investigan nexos con la mafia israelí. Este crimen fue cometido en la Plaza Arts, ubicado al sur de la Ciudad de México, donde precisamente hace un año también se desató una polémica por el derrumbe de la parte de su estructura. Específicamente eso ocurrió el 12 de julio del 2018. El crimen ocurrió ayer, 24 de julio del 2019, y ocurrió de la siguiente manera. Un hombre y una mujer estaban en un restaurante vigilando a sus 2 víctimas que también estaban comiendo, y se le acercaron a sus víctimas y les dispararon al rostro en el restaurante Unan. Los disparos fueron tal cual al rostro. Una de las víctimas murió en el lugar, otra falleció en el hospital, de acuerdo con reportes de las autoridades. Los agresores se dieron a la fuga. La mujer llevaba una peluca. Durante su fuga se quitó la peluca, fue despojándose de algunas prendas para tratar de lucir distinta. Sin embargo, fue detenida por la policía. La mujer le encontraron consigo una pistola. Y el hombre, en tanto, se dio a la fuga con un arma larga. Hubo una balacera durante su trayecto para encontrarse con otros 3 cómplices que lo esperaban afuera y escaparon en un auto Versa azul. Estamos hablando de que entonces existen al menos identificados o se tiene conocimiento de la existencia de 2 autores materiales y de otros 3 de alguna manera intelectuales o cómplices que iban con estos 2 agresores. Se dio a la fuga durante el hombre con la balacera de por medio, e incluso dejó a un policía herido también en el intento de esta balacera en Arts. Hay cartuchos de cuerno de chivo, una pistola tirada y un elemento herido de seguridad pública. Era un coche azul. Ahorita damos más características. O sea, ¿esta fue la que rebotó? Mira esto. Y aquí hay más. No manches. Y aquí atrás en tu medallón. Estoy vivo de milagro. No había visto esto. Aquí y aquí atrás. Aquí rebotó la otra. Y acá. Aquí. Y acá. Acá entró otra. ¿Viste? No, bueno. La información preliminar que se tuvo es que se trató de un crimen pasional, versión que ya fue desmentida. Ocurrió que la detenida dijo que había conocido a una de las víctimas, de sus víctimas, en una red social y que había entablado una relación sentimental. Sin embargo, aseguró que descubrió que le estaban siendo infiel y por tal motivo fue a cometer el crimen. Obviamente, desde que escuchamos esta versión en voz de las mismas autoridades, surgieron varias dudas y que pues indicaban que esta versión estaba distante de la realidad, en el sentido de que las dos, de entrada eran 2 víctimas y no una. Las 2 víctimas son hombres que les dispararon al rostro, que había al menos un arma larga, que es con la que huyó el cómplice, el agresor. Había una arma larga de por medio y bueno, que además no nada más participó la supuesta engañada, sino eran al menos 5 personas las que estaban en el lugar del lado del bando de los agresores. La detenida fue identificada como Esperanza Gutiérrez y también durante sus primeras declaraciones a las autoridades, en el mismo momento en que dijo que se había tratado de un crimen pasional, también aseguró que había comprado la pistola en 7,000 pesos en la alcaldía de Tláhuac. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, secretario de la Ciudad de México, confirmó las identidades de las víctimas. De entrada dijo que en efecto son israelíes, que uno es Azulay Alon y otro es Johnny Ben Sudji. Aseguró también que
las víctimas estaban en el restaurante disponiéndose a comer y que al menos la mujer agresora estaba también sentada en una mesa cercana y que incluso había ordenado alimentos previo al ataque. También se informó que el alcalde de la delegación Coyoacán estaba en un restaurante de la plaza, no se tiene detalles si en el mismo restaurante o en otro, pero fue confirmado por personal de la alcaldía que fue puesto a resguardo en cuanto ocurrió este crimen. Hoy en la mañana tuvimos una conferencia de prensa por parte de la Procuraduría General de Justicia, en donde se ofreció más información. La Procuraduría General de Justicia trabaja en la Ciudad de México. El vocero Ulises Lara de entrada descartó la versión del crimen pasional. Aseguró que se trató de una agresión entre grupos criminales y o delincuencia organizada, tal cual como lo señaló, y que están investigando que se trate de un arreglo con la mafia israelí. Confirmó las identidades de las víctimas, como ya los había mencionado, que son Azulay Alon y Johnny Ben Sudji, y de tal forma que aseguró que ya se encuentran trabajando con autoridades internacionales para la identificación de estas personas asesinadas. Al hablar de autoridades internacionales, pues se obvia que se está hablando del gobierno de Israel. También ha informado que la mujer detenida, ya incurrió en contradicciones en sus declaraciones. Respecto a la declaración que ha dado últimamente, respecto de la declaración de ayer, en donde precisamente sembró la idea de el crimen pasional. Ya se descartó precisamente por estas contradicciones el caso del crimen por infidelidad y ya tienen certeza de que se trató de una agresión directa. En tanto, esta noticia llegó también a Israel y varios medios han reportado este acontecimiento por el hecho de que connacionales fueron asesinados en México. El diario de Jerusalem Post ha publicado, comparto la captura del artículo, si lo quieren leer completo, para que le vayan poniendo pausa a este video. De entrada dice que los criminales son Alon Azulay y Johnny Ben y que fueron identificados por las autoridades mexicanas como las víctimas de un asesinato el jueves por la noche en la Ciudad de México. El medio señala que Johnny Ben Sudji fue liberado de una prisión israelí hace 6 meses, que estaba en conflicto con la organización criminal Mosley Brothers y, leo literal, cuando se dio cuenta de que la policía lo estaba siguiendo, se mudó a México, probablemente porque tenía una novia allí. En 2001 huyó de Israel con Erez Akrishevsky, quien fue extraditado a Israel hace 2 días desde México. Ambos han cumplido penas de prisión por asesinato. Esto es lo que reporta el Jerusalem Post. Como reflexión final, destaco precisamente lo curioso de este acontecimiento. Quienes tuvieron la posibilidad de ver la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en este canal a las 7 de la mañana, platicábamos previo al arranque antes de que López Obrador se presente, platicábamos precisamente este caso y de todas las dudas que estaban abiertas y el hecho de la manera en cómo ocurrió este crimen. Indudablemente, aunque ya se nos ha dado un poco más de información, se ha descartado ya la hipótesis del crimen pasional, al saber de que se trata de un posible arreglo con la mafia israelí, abre más incógnitas en torno de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Hay que recordar que el gobierno de Mancera está siendo investigado actualmente por las autoridades actuales, por la administración actual, porque estuvo maquillando cifras de delitos de alto impacto. Esto, además del hecho de que se ocultaron este tipo de crímenes, más que ser una cuestión estadística, también enciende focos rojos porque entonces no sabemos realmente qué mafias, qué grupos delictivos están operando en la Ciudad de México y de qué manera, así como el grado de compenetración.
Aquí hay un ejemplo de algo que no teníamos en el radar y al menos se sabe de la Ciudad de México. Estaremos al pendiente de lo que vayan descubriendo las autoridades y lo vayan informando. Muchas gracias por ver este video hasta el final. A quienes ven el Caporal a Cucharadas, gracias por reventar el botón de like. Y quienes están viendo la transmisión completa, vámonos con el siguiente tema. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la ley de extinción de dominio propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La aprobación ocurrió pese a críticas de que la ley permite la venta anticipada de bienes y deja al criterio de la Presidencia de la República el destino de los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes sujetos a extinción de dominio. En medio de la polémica de la ampliación de mandato para Jaime Bonilla, comenzaron a aflorar las diferencias al interior del PAN. El gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, consiguió que su mandato se amplíe de 2 a 5 años gracias a diputados locales de Morena, pero principalmente del PAN, del PRI y del PRD que hicieron mayoría en el Congreso local. Ante las presiones de la opinión pública, los diputados han hecho oídos sordos y esperan a que pasen 5 días para dejar sus cargos y dejarle la polémica a los nuevos legisladores de mayoría morenista. A manera de resumen, la polémica en torno de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla está de la siguiente manera. El morenista intentó en 2 ocasiones modificar la ley electoral porque establecía que este gobierno iba a tardar solamente 2 años y él quería, como sabía que iba a ganar, así lo marcaban las encuestas, la gubernatura, él quería ampliarlo primero a 5 años y posteriormente a 6 años. El Tribunal Electoral Federal, el llamado TRIFE, le negó esa posibilidad. Sin embargo, el PRI, el PAN, el PRD y Morena, los diputados locales, los de Baja California, le permitieron modificar la ley electoral para que pues finalmente pueda ampliar su mandato a 5 años. Diputados y senadores de Morena, los federales obviamente, han criticado esta medida, esta ampliación de mandato, pero el partido de Morena ha defendido esta decisión de los legisladores de Baja California. En tanto, el PAN, el PRI y el PRD a nivel nacional han criticado también la ampliación del mandato de Jaime Bonilla. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador ha decidido mantenerse al margen de la polémica y no ha emitido una postura en torno de ello, salvo que son cuestiones de aquella entidad. Y Jaime Bonilla en los últimos días se ha dejado ver con panistas que votaron en su favor. El PAN a nivel nacional ha anunciado el inicio del proceso para echarlos del partido. Sin embargo, los legisladores panistas locales se le adelantaron al partido porque ya renunciaron a la fracción parlamentaria del Albiazul. Han sido interpuestas también acciones de inconstitucionalidad para evitar que se consume esta ampliación de mandato. De entrada, aunque se lo han pedido al presidente, él no ha querido interponer una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, sí lo han hecho 2 municipios de Baja California, pero recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación les rechazó esta petición. También ha existido un exhorto por parte de la Cámara de Diputados Federal. Los grupos parlamentarios se unieron, también lo hicieron los senadores y emitieron un documento en donde le pidieron a la Cámara de Diputados de Baja California que no prosigan con la ampliación de mandato. Sin embargo, la Cámara de Diputados de Baja California decidió ya no sesionar más, avalar esta ampliación de mandato y hacer oídos sordos al exhorto de las cámaras federales. También ha sido solicitada un exhorto al gobernador actual, Kiko Vega, quien es de afiliación panista. De entrada, él dijo que va a vetar esta modificación hecha por el Congreso de Baja California. Sin embargo, por tratarse de una reforma constitucional de la Constitución de aquel estado, no es necesario la aprobación
del gobernador, de tal forma que aunque lo vete, los legisladores locales lo pueden aprobar. No necesitan el visto bueno de Kiko Vega. En este contexto, hace unas horas le pidieron al PAN que emita un exhorto a su gobernador de Baja California, que ya está por dejar el cargo. La petición fue hecha por la priista Dulce María Sauri, diputada. Al respecto, el presidente nacional del PAN, que es un partido que ha estado criticando a Morena por la ampliación de mandato, que ha estado señalando de presuntos abusos con esta medida y que también ha señalado que se trata del ensayo para replicar exactamente lo mismo con Andrés Manuel López Obrador para que sea presidente por más de 6 años. Pese a estas críticas y señalamientos, el dirigente del PAN a nivel nacional, Marco Cortés, dijo que no va a intervenir en el proceso legislativo de Baja California, es decir, no va a emitir un exhorto al gobernador panista Kiko Vega para que vete esa ley. De todas maneras, dijo, aunque se lo pida al gobernador, el Congreso lo va a aprobar, no importa si el gobernador lo veta o no. Y dijo, mejor vamos a dejar pasar estos 5 días que queden para que se renueve el Congreso, porque ya vienen los nuevos legisladores y van a ser de mayoría morenista y ya que ellos se encarguen de resolver esta polémica. Esta fue la respuesta de Marco Cortés de no buscar a su gobernador, pese a que Marco Cortés es de los que está impulsando el que no pase esta reforma. Este mensaje provocó críticas desde dentro del mismo PAN. Juan José Rodríguez Prats, presidente de la Comisión de Doctrina de ese partido, lamentó la actitud de su dirigente del partido. De entrada dijo que Marco Cortés no actuó a tiempo para frenar la modificación a la ley. Dijo que no se anticipó con el gobernador, no lo hizo desde antes cuando veía venir precisamente esta intención de ampliación de mandato, que fue omiso cuando se percató que Jaime Bonilla estaba coqueteando con los diputados del PAN, precisamente con miras a proponer la ampliación de mandato, y pues dijo, ahora aunque Marco Cortés quiera correr del partido a los diputados que votaron en favor de la ampliación de mandato, ya no puede porque 6 de los 12 diputados locales ya renunciaron a la fracción parlamentaria. ¿Para qué los va a correr si ya no están con él? Y criticó a Marco Cortés de haberse contagiado de una enfermedad panista. Palabras de Juan José Rodríguez Prats. La enfermedad panista, asegura, es que se prefiere ocultar las cosas malas para evitar ser el centro de los escándalos. También aseguró que de oídas se ha enterado que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, le advirtió a Marco Cortés de manera oportuna, con anticipación, la intención de votar la ampliación de mandato en Baja California. Y aún sabiendo eso, Marco Cortés no les puso un alto a sus legisladores para que esto no ocurra. Por si fuera poco, pues también Juan José Rodríguez Prats acusó al dirigente del partido, de su propio partido, de haberlo bloqueado al interior del PAN y pues de no permitirle tomar otro tipo de decisiones. Este tipo de mensajes entre un panista en contra de otro panista abiertamente, de advertir de bloqueos, de criticar la dirigencia o el actuar de su dirigente, ha sido muy común dentro del partido Acción Nacional en los últimos años. Recordemos, y le he dedicado videos anteriormente, el PAN, la historia del PAN se cuenta a través de sus traiciones. Esto es lo que se está reviviendo en el contexto del caso de Jaime Bonilla. Pero, ¿qué han dicho los demás involucrados en este tema? De entrada, Jade Kolpolemsky, la dirigente nacional del partido de Morena,
pues negó que esto sea una polémica del partido, de su partido, sino que la ampliación de mandato es una polémica que le corresponde al Congreso de Baja California resolver. Se deslindó de las acusaciones del PAN cuando dice que el PAN quiere echarle la bolita tanto a Jaime Bonilla como a los legisladores de Morena. Dijo no, fueron los diputados, entonces diputados del PAN, quienes aprobaron esa ampliación de mandato. Y criticó de paso a Marco Cortés, al dirigente del partido del PAN, por querer echar del partido a sus propios diputados solo por el hecho de haber votado diferente, por el hecho de haber pensado diferente. Dijo, en fin, si él los quiere echar del partido, adelante. Aunque recordemos que no los puede echar porque ellos ya renunciaron al grupo parlamentario de Acción Nacional. Y Jacob Polensky manifestó nuevamente el respaldo a Jaime Bonilla, quien por cierto ha estado ofreciendo entrevistas a diversos medios de comunicación después de un largo silencio. Ofreció entrevistas. Ayer, por ejemplo, dijo que pues los legisladores votaron la ampliación de mandato, no él, y que lo hicieron con pleno uso de sus facultades. Nadie les puso una pistola en la cabeza. Y hoy, 25 de julio, también ofreció otra entrevista en donde dijo que cuando los ciudadanos de Baja California fueron a votar, en la boleta no decía que el gobernador iba a tardar solamente 2 años. Por lo tanto, él considera que es válido aumentar por decisión del Congreso el plazo como gobernador, que vaya de 2 para que quede finalmente en 5 años. Esto es lo que está diciendo Jaime Bonilla en su defensa. Como reflexión final, destaco cómo la configuración de las alianzas y de los partidos políticos es muy diferente en Baja California como a nivel nacional. En Baja California vemos un Congreso que sí es cierto, solamente hay 3 legisladores de Morena y todos los demás, más de 20, son de los demás partidos. Pero vemos un Congreso que estuvo ya en los últimos días de su administración muy afín a Jaime Bonilla. Incluso vimos a legisladores muy cercanos o teniendo reuniones con el gobernador electo de Morena y legisladores que son del PAN. De tal forma que no es posible ver en dónde terminan las alianzas entre el partido del PAN, del PRI y del PRD, que también votaron en favor de lo que quería Jaime Bonilla, y en dónde, cuál es el alcance de estas alianzas entre el gobernador electo con sus partidos de oposición, a tal grado que han preferido renunciar los legisladores a sus partidos con tal de satisfacer lo que quiere, lo que ha pedido Jaime Bonilla. Recordemos también que existe un señalamiento de un presunto acuerdo entre Kiko Vega, el gobernador saliente, y Jaime Bonilla, el entrante, para que se apruebe la ampliación de mandato con el fin de que no se investigue al gobernador saliente. Pero la configuración a nivel nacional es distinta. El partido de Morena respalda a Jaime Bonilla, pero los diputados y los senadores no lo respaldan. El partido del PAN critica a Jaime Bonilla, pero el partido como tal no está dispuesto a obligar a su gobernador actual todavía de Baja California a que vete la ley, aunque sus diputados y senadores están dispuestos a mandar todos los exhortos que sean necesarios. Es todo un enredo que pues va a adquirir otra configuración dentro de 5 días cuando inicie la nueva legislatura y que ahí sean los nuevos diputados de Morena quienes tengan mayoría. Veremos si la historia cambia. En tanto, estamos al tanto de lo que ocurra en torno de este tema. ¿Tú qué opinas? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte, reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. Para quienes ven el Caporal a Cucharadas y quienes ven la transmisión completa, vámonos con el siguiente tema.
La Semarnat emitió el resolutivo de impacto ambiental que da luz verde a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en donde ordena a las autoridades tomar 14 medidas para compensar los 11 impactos ambientales que dejará la obra. Pese a que el gobierno ya cuenta con el aval, el proyecto seguirá en pausa porque todavía quedan pendientes 11 suspensiones judiciales que serán disueltas con permisos y estudios como culturales, arqueológicos y de estrategia social. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha podido frenar los delitos de alto impacto. El problema más complicado de resolver, ha confesado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la inseguridad, principalmente la de alto impacto. En esta semana, cifras del mismo gobierno federal, así como del INEGI y de una organización social, revelaron un aumento de delitos como los homicidios. El presidente Andrés Manuel López Obrador no lo niega. Lo más difícil de su administración es pacificar el país, frenar los delitos de alto impacto, principalmente los homicidios. Tenemos indicadores de diversas fuentes que señalan que estos crímenes han ido al alza en lo que va del 2019. Por ejemplo, comienzo con el INEGI y con la radiografía del año pasado para irlo poniendo en perspectiva. El INEGI dijo que recientemente que en el 2018 fue el año más violento desde que tiene registro, desde que ha venido haciendo estas mediciones de homicidios. Reportaron 35.964 homicidios en el 2018, que 11 de los 12 meses pues correspondieron a la administración de Enrique Peña Nieto. La diferencia respecto del año anterior, respecto del 2017, fue de 4.790 homicidios más en el 2018. La tasa de homicidios es de 20 por cada 100.000 habitantes para el año anterior. Y hay que destacar, el INEGI saca este conteo con base en las actas de defunción. Es así como determina cuántos homicidios hubo por año. Hay otra instancia que también se encarga de medir estos crímenes y es el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Esta es una instancia oficial, pero que tiene otra metodología de contabilización. El secretariado mide los homicidios por carpetas de investigación. Es decir, si alguien es asesinado, pues se presente denuncia o no, la autoridad está obligada a iniciar una carpeta de investigación por ese crimen. Y cuando el secretariado hace el conteo, lo que hace es solicita a los gobiernos estatales un reporte de las carpetas de investigación por homicidio iniciados y de esa manera hace un balance nacional de los crímenes. Son homicidios confirmados porque al haber carpeta de investigación significa que vieron la existencia del cadáver y que fue por homicidio. De tal forma que en el 2018, según el Secretariado Nacional, hubo 29.111 homicidios. Estamos hablando de que la diferencia entre la cifra del Secretariado con el INEGI es de más de 5.000, prácticamente 5.800 homicidios. El INEGI dijo que hubo más de casi 6.000 homicidios más en el 2018 que los que registró el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Pero el secretariado también está llevando un registro y lo está presentando puntualmente de lo que va del 2019. Y en el primer semestre de este año, es decir, de enero a junio, ha contabilizado 17.138 víctimas de homicidios dolosos. Esta cifra representa más del 50% del total de homicidios del año pasado. Es decir, la tendencia va a romper el propio récord de homicidios dolosos en lo que va del 2019. Además, esta cifra semestral es la más alta para un mismo periodo, es decir, comparando de enero a junio, es la más alta desde que hace este conteo el secretariado, es decir, desde 1997. Es el semestre con homicidios, con la mayor cantidad de homicidios. Hay otra medición también que se acaba de dar a conocer,
que es de una organización social que lleva también su propio registro y se hace llamar semáforo delictivo. Ese nombre lo emplea porque pues el objetivo es ir marcando con los colores del semáforo la incidencia de cada delito. De tal forma que ha dado a conocer los resultados de los delitos que ha registrado en el primer semestre del 2019, también de enero a junio, comparado con el primer semestre del 2018. De entrada, llegó a la conclusión de que han subido 8 delitos de alto impacto, que son: la extorsión subió 35%, la violación 12%, el robo a negocio 11%, los feminicidios 9%, la violencia familiar 6%, el homicidio 4%, las lesiones 4%, el secuestro 2%, y ha detectado disminución de 2 delitos de alto impacto. El robo de vehículos bajó 11%. Esta cifra, el caso del robo de vehículos, es la que suele presumir el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla de delitos de alto impacto. Sí, reconoce que han subido delitos como homicidio, pero también aprovecha para presumir la reducción del robo de vehículos. Y el semáforo delictivo también ha detectado disminución del robo a casa habitación en 2%. Los estados más peligrosos, de acuerdo con esta organización, son Tabasco, Morelos, Quintana Roo y Guanajuato. Como recomendación ante este fenómeno de inseguridad, de aumento de la inseguridad, ha dicho que lo que se debe de hacer es regularizar las drogas. Considera que eso va a ayudar a que bajen los delitos de alto impacto. Y ha considerado que la Guardia Nacional no va a ayudar a disminuir sensiblemente este tipo de delitos. Con este contexto y con todo este panorama tan lamentable, ha sido entrevistado Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sobre el tema. De entrada, reconoce, como en el mismo tenor lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la incidencia delictiva, sobre todo los delitos de alto impacto, van al alza. Y tiene como primer objetivo, señaló, frenar la tendencia al alza. No pensar en reducir los delitos, sino que dejen de aumentar. Primer objetivo. Segundo objetivo, ahora sí, reducir los índices de criminalidad. Tercer objetivo, que los resultados ya sean evidentes para la mitad del sexenio. Estamos hablando para el 2021. Y aseguró que el objetivo final es dejar el país, dejar la administración con un país en paz para el 2024. Contrario a lo que expuso Semáforo Delictivo, Alfonso Durazo defendió la Guardia Nacional, que recordemos que administrativamente depende de la secretaría que Alfonso Durazo encabeza. Él aseguró que la Guardia Nacional sí va a servir para contener este tipo de delitos y dijo: si la Policía Federal hubiera servido, no hubiéramos tenido estas cifras ni esta tendencia heredada. Así las cosas en torno de la inseguridad en México actualmente. Como reflexión final, destaco que estamos ante un tremendo problema en el caso de los delitos de alto impacto, que nos encontramos ante un problema que todavía maneja una tendencia al alza. La mala noticia es esa. La buena noticia es que el gobierno reconoce la gravedad de la situación. Sin embargo, ya no hay pretexto. Se está ya con una Guardia Nacional, el gobierno federal ya tiene la corporación con la que ha pretendido o va a pretender disminuir este tipo de delitos de alto impacto, si bien todavía no tiene todos los elementos que quiere, pero ya es momento de que se empiece a notar, aunque poco a poco, el freno de la tendencia. Cada vez se justifica menos el argumento de que se tratan de tendencias heredadas, porque ya se están instrumentando las herramientas. Obviamente no es momento de hacer una evaluación, sino esperar
como lo ha dicho el mismo secretario, a esperar al 2021 para ver si en efecto ya lograron contener o frenar la tendencia de este tipo de delitos. Estaremos al pendiente, ojalá por el bien del país, pues este problema quede erradicado, no hasta el 2024, sino ojalá sea cuanto antes posible. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que es lo más importante. Gracias por suscribirte, por reventar el botón de like, por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven El Caporal a Cucharadas como para quienes ven esta transmisión completa de El Capo Explica. Que tengan un excelente día y nos vemos en el nocturno ahorita en unos minutos, y a reventar como siempre el botón de like.